A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Desde la prehistoria, el ser humano ha encontrado diferentes fuentes de energía para su aprovechamiento. Desde el descubrimiento del fuego, el arado, la combustión de madera, el uso de la rueda y el viento para mover los barcos, hasta la utilización de hidrocarburos y calor del sol, nos han permitido construir sociedades y cambiar las formas de producción. En el siglo XIX, la electricidad y el petróleo se convirtieron en las principales fuentes de energía para la humanidad. Y si bien es cierto, la fusión nuclear permitió encontrar energía muy potente, la radiación se convirtió en un factor muy contaminante con efectos gravísimos para la población. Un ejemplo de ello fue el desastre de la central de Chernobyl en 1985 y la de Fukushima en el 2012. Y según varios estudios científicos, el uso del carbón y petróleo ha generado un problema ambiental sin precedentes. El cambio climático es uno de ellos, mismos que ha provocado un aumento de la temperatura a nivel mundial, modificando el nivel del agua en los océanos y provocando así cambios en el clima. Según las proyecciones, el incremento de temperatura variará entre 2.5 y 10 grados Fahrenheit en este siglo. Y ante este problema, pues muchos gobiernos han incentivado la utilización de energías limpias para una transición ordenada a otras fuentes como la eólica, térmica, hidroeléctrica o biomasa. Sin duda, amigos, uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprovechar otras fuentes amigables con el ambiente, y esto permitirá avanzar hacia un nuevo paradigma, donde el desarrollo y la sustentabilidad sean por fin una realidad. Y para hablar de este interesantísimo tema, he invitado a Rommel Aguilar, quien es doctor en energía. Muchas gracias, Rommel, por acompañarme. Buen día, Marjorie. Es un gusto estar acá y hablar de un tema tan importante y apasionante, ¿no? Como el uso de energía en el mundo. Claro que sí, y para quienes nos están viendo, pues les comento que Rommel es ingeniero eléctrico por la Politécnica Nacional y PhD en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Tiene pues mucha experiencia, es consultor en aspectos regulatorios y desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica. En su experiencia profesional también fue coordinador nacional de control del sector eléctrico y director de regulación técnica del sector eléctrico en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. También pues tiene mucha experiencia en minas, en energía, ha estado en el CNEL, en fin, bueno. Si seguimos hablando de la experiencia de Rommel, se nos va el tiempo. Y quería empezar, Rommel, con una pregunta, porque en la introducción hablamos justamente de la importancia de la energía para las actividades humanas, y uno de los factores más importantes en la utilización del petróleo es su eficiencia, ya que el valor que este representa es mucho menor para realizar las mismas actividades que con otras fuentes de carbón. Y además, pues las aplicaciones de este son para transporte, calefacción, desarrollo de plástico, fibras textiles, es decir, fertilizantes, detergentes. Si vemos todo, al parecer no hay ni una actividad que quede fuera de ella, ¿verdad? Entonces mi pregunta sería si podemos afirmar que nuestra sociedad actual es producto de la utilización del petróleo, y esta dependencia del hidrocarburo incentiva a mantener su hegemonía como principal fuente de energía.
Sí, Mario, en efecto se puede afirmar que nuestra sociedad es un producto del uso del petróleo. Si miramos desde atrás, al principio tú hablabas de la historia, del uso de la energía, de muchas cosas, de la leña, el carbón, etcétera. Y se puede ver que el petróleo ya se lo conocía en la antigüedad, muchos años, miles de años antes de Cristo ya lo estaban utilizando, pero más por temas constructivos, y incluso como componentes medicinales y también en la Edad Media para las guerras, como un aspecto bélico. Pero el petróleo, como lo conocemos en la actualidad, empieza su explotación a partir de 1859, cuando se perforó el primer pozo petrolero en Pensilvania, y de ahí inició esto que llamaron la fiebre del petróleo, y orientado principalmente a un uso de calefacción, de iluminación, de cocción. ¿Cuándo existe otro cambio radical? A partir de 1887, que se inventan los motores de explosión y el motor de combustión interna en 1897. Ahí existe un cambio radical en las actividades humanas porque empieza todo un desarrollo de la movilidad y a partir del petróleo. Eso ha dado lugar a un importante desarrollo industrial a nivel mundial en todas las actividades, y además el petróleo también empieza a ser usado con otros fines para producir productos. Tenemos plásticos, tenemos productos farmacéuticos, un montón de derivados del petróleo que viene de esta industria petroquímica, que eso da de hecho, ¿no? Que tenemos una sociedad que es dependiente del petróleo. Ahora nuestras actividades humanas es casi imposible no salir y encontrarse con algo que tiene que ver con petróleo, ya sea como energía o como un producto que viene del petróleo. Y todo eso causa una dependencia tanto de países productores como de países que son consumidores del petróleo y que evidentemente van a haber actores que están interesados en que se mantenga eso, ¿no? Y por eso estos actores seguro van a buscar que se mantenga esa hegemonía del petróleo. Sin embargo, sí existe interés de muchos países de que ya no dependerlo, sobre todo por la soberanía energética. Ahora nos damos cuenta que han habido demasiadas guerras, muchas cosas que están relacionadas al uso del petróleo, y los países buscan dejar de depender de eso, ¿no? Y están yendo hacia una transición energética, buscar reemplazarlo para tener energías más limpias que se lo pueda utilizar ahora. Sí, son alrededor de 50 países en el mundo que producen petróleo y esto les ha permitido dinamizar sus economías, nos ha permitido, porque somos uno de ellos. Y para muestra un botón, pues nosotros y bueno, también Oriente Medio. Y este recurso permite entender el dinamismo de la economía, las relaciones políticas que no quedan fuera, a nivel interno y a nivel externo también, porque a nivel internacional tiene una dinámica diferente. Y si entramos en una fase de transición energética, tanto la economía y la política podrían tener estos cambios drásticos que deberán ser asumidos por los diferentes actores estatales e internacionales. La pregunta sería, ¿qué tipo de efectos económicos podríamos tener a nivel económico y político? ¿Cómo nos afectaría a nosotros como país un verdadero cambio de fuentes de energía a nivel mundial? Sí, una transición energética que busque reemplazar el uso de petróleo por otras fuentes de energía, obviamente va a alterar ese orden que tenemos energético. Ya existe una demanda y una oferta establecida del uso de petróleo, y al cambiarlo va a alterar la situación, y van a haber países que estén afectados de ambos lados. Un efecto ya lo podríamos haber visto, por ejemplo, durante la pandemia, las actividades humanas se contrayeron, por así decirlo, entonces hubo una demanda mucho menor del petróleo. ¿Eso qué causó? Que el precio caiga por existir más oferta que demanda, y eso empezó a afectar sobre todo a los países productores. En el caso ecuatoriano, en el año 2021, nosotros tuvimos exportaciones de petróleo por el orden de los 8.600 millones, según cifras del Banco Central. Eso representa el 33% de nuestras exportaciones. Obviamente, si los países empiezan a cambiar a otro uso de fuentes de energía y a depender menos del petróleo, nosotros vamos a tener menos venta. Y por poner un ejemplo, que lleguemos a vender la mitad de lo que vendimos en el 2021,
vamos a tener más de 4.000 millones de dólares menos de exportaciones y eso es menos dinero que va a ingresar al presupuesto general del Estado. Obviamente, como un país petrolero que somos y que dependemos mucho de exportaciones, nos va a afectar un cambio en la transición energética. Sin embargo, tenemos que adaptarnos. Es algo a lo que tenemos que ir, como les decía, sobre todo por la soberanía energética y por el impacto ambiental que produce el uso del petróleo. Tenemos que irnos adaptando a un cambio. Claro, es decir, los costos que derivan de esta transición, ¿verdad?, son muy altos. Cómo construir una central hidroeléctrica, también reducir el impacto ambiental es un costo, obras civiles, turbinas, en el tema de paneles solares, pues vemos que fluctúa entre 350 y 700 dólares. Y respecto al kilovatio por hora, también esto depende de la fuente. Entonces, el costo de estas nuevas fuentes energéticas renovables, de cierta manera, podríamos decir, Rommel, que desincentivan esta transición de la que hablamos y en lugar de un cambio por completo de las fuentes de energía, sería mejor quizás encontrar el valor de incentivar su diversificación. ¿Qué opinas? No, ya no están así. Al inicio, cuando empezaron a aparecer las nuevas fuentes de energía renovable alternativas, seguro su precio era bastante alto. Sin embargo, en la actualidad ya no. Ya tienen, las energías renovables tienen un precio bastante competitivo. De hecho, la hidroeléctrica, que es una renovable, pero es la que más se ha utilizado acá en Ecuador, tiene un costo nivelizado de energía. Este costo es el que considera todos los costos fijos y variables durante el periodo de vida útil de una central hidroeléctrica, que estaría en el orden de los 3 a 7 centavos del kilovatio hora, que es que va a depender mucho del tamaño, ¿no? Si tenemos una central grande, va a ser 3 centavos, una central pequeñita va a tener 7 centavos del kilovatio hora. Y una térmica que usa un derivado del petróleo, que acá la que más usamos son las que usan diésel, esa está, el costo nivelizado de energía estará sobre los 12 centavos del kilovatio hora. Entonces la hidroeléctrica es mucho más competitiva en ese aspecto. ¿Cuáles son ciertas barreras, digamos, para el tema hidroeléctricos? Podría ser el tema ambiental. Obviamente son centrales que ocupan bastante superficie y tienen un impacto ambiental que hay que superarlo. También el uso de agua. Esto causa mucho conflicto con las comunidades. Las comunidades a veces se sienten que pueden ser afectadas por el uso de agua que va a tener una central hidroeléctrica, que no es tan así. La central toma el agua, pero la devuelve al río, entonces no siempre hay una afectación negativa. Sin embargo, siempre hay conflictos con las comunidades, y eso puede ser también una barrera. Y otra es el alto costo de inversión. Al inicio tengo que poner mucho dinero, obviamente después el costo variable es bajo, pero al inicio tengo que tener mucho dinero para invertir, y eso demanda que el inversionista debe tener una fortaleza financiera alta. Y por otro lado tenemos ya estas otras fuentes renovables que son las llamadas no convencionales, pero que actualmente ya se están transformando en convencionales. Por ejemplo, la eólica y la solar fotovoltaica, que ya han alcanzado una madurez comercial bastante alta. Y estamos hablando que los precios que consiguen son muy competitivos. Acá en Ecuador se adjudicaron en el año 2020 2 proyectos, uno fotovoltaico de 200 megavatios y su precio está por los 7 centavos del kilovatio hora, y uno eólico de 110 megavatios, Villonaco, que su precio está por los 6,2 centavos del Debemos aprovechar las condiciones geográficas, ¿verdad? Vemos países más desarrollados en estos temas como Marruecos, que aprovecha el viento del Sahara, del Atlántico para impulsar su energía eólica. Alemania también tiene previsto invertir en lo mismo, aprovechando las corrientes que vienen del Mar del Norte y de España. También España, dado su posición geográfica, ya lleva muchos años en la utilización de energía solar. Entonces, si vamos a Ecuador, ¿qué tipo de energías renovables debemos impulsar, tomando en cuenta estas características geográficas particulares que tenemos, ¿verdad? Y la pregunta adicional sería si tú crees que nuestro país tiene la capacidad de abandonar el petróleo como principal fuente de energía al mediano plazo. Sí, Ecuador es privilegiado porque tiene una cantidad elevadísima de fuentes de energía renovable. La principal que ahora estamos utilizando, que es la hidroeléctrica,
nosotros tenemos una capacidad actual instalada de 5.000 megavatios y el potencial que tenemos del eléctrico es de 22.000 megavatios. Entonces nos queda mucho por explotar ahí, de tener más potencial hidroeléctrico. Estamos en el centro del mundo, en la línea ecuatorial, y tenemos esa ventaja de tener sol todo el año. Y eso también nos da que vamos a tener un altísimo potencial de capacidad solar, y sobre todo la fotovoltaica, que según los números que maneja el Ministerio de Energía, estaríamos en el orden de 1.200 megavatios de fotovoltaica que podríamos explotar. Tenemos eólica también, por 1.900 megavatios que tenemos por explotar. Ahora tenemos instalados solo 16 megavatios. Nos queda muchísimo por tener ahí de centrales eólicas. Y también tenemos geotermia. La geotermia que utiliza el calor de la tierra para producir energía. Estamos hablando de 1.000 megavatios. Ahora tenemos 0 megavatios explotados, entonces tenemos ahí un enorme potencial de energía que podemos aprovechar como fuentes renovables de energía. La otra consulta que era si podemos abandonar el petróleo, a mi opinión sí, al menos desde el punto de vista de utilizarlo para generación de energía eléctrica. Actualmente ya estamos sobre el 91% de energía que se genera al año, que viene de fuentes renovables. Nos queda un poco más del 1% que hemos tomado de importación de energía, y el resto, en el orden del 7%, es térmica, que más se la está utilizando por temas de restricciones técnicas de la red. No es por algo energético, sino es por restricciones de la red. Sí podríamos, con las inversiones adecuadas, sí lo podemos sustituir en el mediano plazo. Y de hecho el Ministerio de Energía tiene un plan, el Plan Maestro de Electricidad, que es donde se ven las inversiones que se van a hacer dentro de 10 años, está orientado a eso, ¿no? A sustituir el uso del petróleo y sobre todo de combustibles líquidos. Ahora, como energético para movilidad, ahí está un poco más complicado, porque si miramos nuestro uso de energía a nivel de país, cerca del 50% se utiliza en la movilidad, el petróleo. Sustituir eso sí es más difícil, y sobre todo depende de que la tecnología de movilidad alternativa que no use petróleo avance mucho más. Ahora ya tenemos movilidad eléctrica, pero sin embargo los costos sigue siendo ahí una barrera, que no todos podemos tener un vehículo eléctrico. Algunas personas ya lo tienen, pero no todos. Y sobre todo ese costo inicial que tiene, ¿no? La movilidad eléctrica. También se habla que ya podemos empezar a usar vehículos con hidrógeno, pero es una tecnología que tiene que desarrollar más. Eso sí lo veríamos en un más largo plazo. También está la fuente de energía para el aprovechamiento de la fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos, como la biomasa, ¿verdad? ¿Tú crees que, pues tomando en cuenta que el Ecuador es un país agrícola con una gran diversidad en la producción, podríamos también utilizar esta como fuente para consumo interno, sobre todo? Sí, de hecho, perdón. Si miramos las cifras que tenemos ahora en Ecuador, después de la hidroelectricidad, la más importante tanto en capacidad instalada como en producción energética anual es la biomasa. Tenemos acá 3 centrales que usan el bagazo de caña para generar electricidad, y también tenemos 2 centrales que utilizan los residuos sólidos municipales, los rellenos sanitarios, una en Quito, otra en Cuenca, que están utilizando este tipo de fuente de energía. Se prevé también dentro de los planes que tiene el Ministerio de Energía, se ha lanzado un proceso público de selección para buscar inversionistas que desarrollen proyectos a partir de biomasa por el orden de 30 megavatios, y la Agencia de Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables está desarrollando también una regulación que busca incentivar la producción de energía a partir de residuos sólidos municipales. Entonces sí tenemos acá otra fuente adicional que la podemos aprovechar. A mi criterio no superaría tal vez la fotovoltaica o la eólica, que ganan en precio y en madurez comercial, pero sin embargo sí la podemos aprovechar también. Rommel, como todo recurso, pues la energía debe utilizarse de manera eficiente, y esto incluye también la responsabilidad de los consumidores finales del servicio. Y considerando pues tu experiencia en el tema, y para terminar el programa, nos gustaría saber qué nos recomendarías para usar de mejor manera
la energía en nuestros hogares? Muy buena pregunta. Tenemos que ser conscientes como consumidores de servicio eléctrico, consumidores de energía, que ese uso de energía tiene un impacto, ¿no? Es un impacto individual y social. Si nosotros tenemos un mejor uso, vamos a pagar menos por esa energía y también de manera social vamos a hacer un impacto ambiental menor, vamos a demandar menos subsidios porque muchos de los energéticos están subsidiados por el Estado y el Estado tiene que erogar recursos fiscales para cubrir esos subsidios y todos los beneficios asociados a una reducción de esa energía. ¿Qué podemos hacer? Lo principal, y creo que está al alcance de todos, es apagar los aparatos que no utilizamos. Es una práctica inadecuada que la mayoría de personas la tenemos, en que a veces dejamos prendido la televisión, una luz, algo que no la vamos a utilizar. Dejemos de usarla, apaguémosla. Podemos regular también la cantidad de energía que usan estas fuentes. Por ejemplo, un aire acondicionado. Yo he estado muchas veces en lugares donde el aire acondicionado lo tienen tan frío que no tiene que abrigarse para soportar el aire acondicionado, cuando no necesitaríamos que esté tan baja la temperatura. Se lo puede regular eso. Si tenemos un vehículo eléctrico, cargarlo en la noche. Nosotros tenemos incluso tarifas que incentivan a que se use la energía en horas donde la demanda es menor. Si utilizamos la energía en horas que son la demanda menor, el país necesita menos inversión y el costo de la energía es menor. Entonces, es mejor cargar el vehículo eléctrico en la noche o hacer alguna actividad, por ejemplo, planchar. Podemos hacerlo en la mañana, que la demanda no es tan alta. Okay. Otro como un hábito digital. También se habla de que tener demasiados archivos consumen energía. ¿Por qué? Nosotros usamos servidores que están en algún lugar del planeta y esos servidores usan refrigeración para poder funcionar. Mientras más información tenemos almacenada en estos servidores, más energía necesitan para poder refrigerar. Por eso se habla de una buena práctica de eliminar los correos, los archivos innecesarios. Necesitamos, veo también, educación en estos temas, ¿verdad? Para que la ciudadanía tome conciencia al respecto. Rommel, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. La energía es fundamental para todas nuestras actividades, pero esta debe ser amigable con nuestro entorno para evitar que su utilización pueda afectar al medio ambiente y sea desperdiciada en algunos casos. Las energías renovables se encuentran en pleno desarrollo y ante una amenaza real como el cambio climático, estas deben ser promovidas tanto por el sector público como por el sector privado. Nuestro país tiene un enorme potencial, como lo ha comentado nuestro invitado, para el desarrollo de varios proyectos en este sentido. Estado y empresa privada deben trabajar de manera conjunta para aprovechar los beneficios que nos traen las energías renovables. Le agradezco nuevamente a Rommel por su participación en este espacio y con ustedes, amigos televidentes, será hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Un fuerte abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.